Saludos, ¿cómo están ustedes? Vamos a comenzar a ver entonces el centro de control de motores. Aquí en la figura podemos ver, imagínense ustedes una parte de una industria donde se produce algo y en uno de sus extremos o en algún otro sitio está el centro de control de motores. Aquí se ve la figura de dicho centro de control de motores. Esta forma de agrupar los motores, aquí se ve la parte interna de los gabinetes del centro de control de motores, es muy propicia para hacer un buen control, un buen mantenimiento, porque aquí se agrupan el sistema de protección, el sistema de control, es cómodo para los usuarios controlar las cosas. En estos gabinetes muchos de ellos son enchufables, el acceso es muy cómodo y como ustedes verán, pues ahí se explica. Aquí están las barras, el barraje que ocupa toda esta parte, porque muchas de estas unidades son enchufables. Se puede predecir para las ampliaciones que en algún momento pueden ocurrir. En fin, esto es lo que se está utilizando ahora. Vamos a hacer este problema suponiendo que lo que queremos es un anteproyecto. Se quiere ver las dimensiones que se requieren de estos centros de control de motores para un determinado proceso. Aquí, por ejemplo, ustedes ven que se propone instalar dos centros de control de motores. Este centro de control va a manejar estos 10 motores que, de acuerdo a la información, son de 75 HP. Va a haber otro centro de control de motores donde hay motores de tipo 2 y motores tipo 3. Los motores tipo 2, como ustedes ven, son 10 y son de 20 HP, y los tipo 3 son 5 de 50 HP. Esta agrupación, esta forma de distribución, la decidió el ingeniero industrial, porque esto tiene que ver con lo que se supone se va a producir aquí. Esta distribución no es del ingeniero electricista, sino es de la persona que sabe qué es lo que aquí se va a producir. Tal vez el ingeniero electricista participa en el asesoramiento, pero esa distribución no es de él. También suponen que aquí va a haber un tablero para la iluminación, va a haber 150 lámparas de 40 vatios fluorescentes y va a haber 52 de 100 vatios incandescentes. Esto también tiene que ver mucho, es el último módulo que vamos a ver, por qué esta diferencia de que haya fluorescentes e incandescentes. También va a haber un tablero principal y aquí estaría la acometida. Aquí sí participa el ingeniero industrial, porque él es el que sabe cómo es que posiblemente aquí va a haber un transformador, donde se va a hacer pues la conversión y cómo es que se va a aprovechar la distribución a través de estos centros de control de motores. Nos piden que determinemos la demanda, mejor dicho, la capacidad de cada uno de estos señores, también del tablero principal, y algunas sugerencias del transformador que puede ir aquí. Entonces, lo primero es una tabla de variables eléctricas, ¿no? Aquí está la potencia nominal de los motores. Va a haber motores de 20, de 50 y de 75, si mal no recuerdo. Y también vamos a tomar en cuenta el factor de potencia de esos motores y su rendimiento. Aquí hay otra que la corriente nominal, la velocidad. Esa parte no la vamos a usar porque lo que queremos son las dimensiones gruesas de esos tableros y esos centros de control. Entonces el primer factor que utiliza el ingeniero electricista y que el ingeniero industrial debe afinar es el factor de utilización. El factor de utilización tiene que ver con cómo se utiliza el equipo. Normalmente los equipos no se usan a valores nominales, sino se utilizan un poquito menos. Por ejemplo, cuando usted compra un carro, ese carro trae 5 puestos y puede alcanzar velocidades de 200 kilómetros por hora, por ejemplo. Pero es bastante probable que, a menos que ese carro sea un vehículo para transportar pasajeros, que usted le busque el máximo rendimiento,
es bastante probable que usted nunca lo ocupe para, nunca ocupe los 5 puestos. Y tampoco anda siempre a 200 kilómetros por hora, sino eso lo utiliza usted para cuando va a adelantar algún vehículo. Y así usted también ve en su casa que eso está lleno de equipos. Esos equipos no se usan a plena capacidad, sino es un factor de ella. Eso el ingeniero industrial es el que dice, mira, este motor en el proceso, él va a trabajar continuamente, pero esto lo va a hacer arranque parada, o este va a trabajar en un tiempo, una labor específica del proceso, y después él se detiene. Creo que me salté una tabla que es esta, la tabla de los factores de simultaneidad. Esta tabla es muy importante porque normalmente no se conectan todos los aparatos. Por ejemplo, en el centro de control de motores ese que queremos diseñar, hay 10 aparatos, nunca están los 10 en acción. ¿Por qué? Porque entonces sobredimensionaríamos la, el proyecto, la capacidad, por cuanto ustedes saben que si esos 10 motores arrancan simultáneamente, pues la corriente de arranque es muy alta. Entonces, pero tampoco podemos subdimensionar el proyecto. Entonces, en ese caso también el ingeniero industrial es el que puede darle criterios de cómo utilizar esos motores. Más adelante vamos a ver que eso es muy importante para la facturación que nos hace la compañía de electricidad. Entonces, fíjense, ya tenemos los factores de utilización, el factor de simultaneidad, y aquí tenemos una tabla donde colocamos los motores individuales. Tenemos, por ejemplo, motores, yo lo puse estos motores, el tipo 1 de motores que tienen esta capacidad de 75 HP. Entonces me voy a la tabla de factores de utilización y me dice que aquellos motores que están por encima de los 40 HP, el factor de utilización de ellos es de 0,87. Esa es una tabla internacional, pero observen que eso tiene que racionalizarlo el ingeniero industrial. El ingeniero electricista no sabe, porque no sabe lo que se está haciendo ahí. Para los motores tipo 2, que son de 30 HP, en el factor de utilización, le di para el lado que no era, el factor de utilización es de 0,85. Porque son de 30 HP, es este que está aquí, entre 20 y 40, 0,85. Y el otro, que es de 50, también va a caer por arriba de este, y entonces también va a ser 0,87. Entonces aquí están los factores de utilización. La demanda de utilización de esos motores es el producto de 75 por 0,87. Esto todavía es HP. Ahora vienen las características eléctricas. Estos son los factores de potencia que se sacan de la tabla número 1 de cada uno de estos motores y su rendimiento. Y se aplica a esta ecuación. Y aquí nos da realmente la demanda total que exige cada motor individualmente. Este 61,52 kVA y así sucesivamente. Ahora, si viene el dimensionamiento del centro de control de motores, porque sería la demanda individual de motor, pero son 10 motores, pero también tiene que haber un factor de simultaneidad, porque ellos no pueden arrancar todos a la vez, no es conveniente, ni siquiera por tarifa. Y en ese caso entonces nos da este valor que está aquí. Observe que para el caso del centro de control de motores número 2, pues tenemos dos tipos de motores, nos da esto, y podemos entonces sumar las cargas. Por ejemplo, el centro de motores 1, normalmente no se usa esto, sino serán 400 kVA y este pudiera ser 310 kVA. Siempre hay un cierto dimensionamiento por arriba. La demanda del tablero de iluminación es bastante parecida. Las lámparas fluorescentes son de 40 vatios, pero ellas tienen unos arrancadores que generan pérdida y es un 80% más. Entonces hay un factor. Esto lo da el fabricante. Tiene que estar factor de potencia y son 150 lámparas. Bueno, el producto de todo esto da este número. Para el caso de las incandescentes, no es esta misma ecuación,
porque no tiene un factor de pérdida y el factor de potencia es 1. Es esta misma ecuación, pero sin tomar en cuenta estos dos señores, porque este vale 1 y este también pudiéramos decir que vale 1, pues porque no hay eso. Y entonces nos da la demanda total del tablero de iluminación. Si queremos, por ejemplo, la demanda del transformador, pues es la suma de esto. Y aquí nuevamente entra en funcionamiento, en actividad, el ingeniero industrial, porque él puede decir, no, mira, pero no vamos a comprar esto, este transformador, esta capacidad, hay que prever porque la planta piensa desarrollarse más adelante. En fin, él da una serie de elementos o argumentos que hay que tomarlos en cuenta para el diseño de toda esta planta. Bueno, y hasta aquí esta primera parte de la clase. Hasta luego.